¿Qué tal, estimados músicos exitosos? Pues como lo prometimos, aquí estamos con mi querido amigo Mateo Aguilar, un amigo de hace muchísimos años, con el que pues hemos compartido muchísimos momentos, musicalmente, personalmente también. Él es un profesional en toda la extensión de la palabra de la música y tengo el gusto de tenerlo aquí con nosotros para que nos platique de cómo es esta cuestión de ser un músico profesional tocando con artistas y sobre todo también tocando en televisión, porque Mateo, bueno, ahorita voy a dejar que Mateo más bien nos cuente un poco sobre él y pues bienvenido, mi querido Mateo, bienvenido aquí a Músicos Exitosos. Y pues cuéntanos un poquito sobre ti, mi Matius, así le digo yo, mi Matius. Entonces, Sí, sí, sí. así lo conocemos los amigos, muchos le decimos Matius. Entonces, pues bienvenido y cuéntanos un poquito sobre ti, mi querido Mateo. Gracias, Francisco. Gracias por darme el canal para llegar a todos los compañeros de músicos exitosos. Pues nada, la verdad es que ha sido una carrera larga y la verdad me siento muy satisfecho con ella. Yo empecé a estudiar desde muy chavito, a los 6 años por ahí más o menos. Yo soy del Puerto de Veracruz y a los 12 era maestro de música por el LIMBA y a los 16 tenía un diplomado en iniciación musical infantil de la Universidad Veracruzana. De ahí me moví aquí a la Ciudad de México a los 17 años, buscando, pues como todos, el sueño de tener una carrera de músico, ¿no? Y se dio la oportunidad. Yo tocaba en Veracruz en una banda que abría conciertos a los que entonces eran famosos, ¿no? Iba a Laureano de Brizuela o iba a Fresas con Crema, y yo abría esos conciertos con mi banda de covers, y ahí conocí a una persona que después me invitó a venir a tocar aquí a México, y bueno, pues me vine con los sueños bajo el brazo, y un amplificador y un Poly 800 de la marca Korg. Y, Yeah, sí me acuerdo de ese y tecladito. vaya, pues empecé desde un grupo que no tuvo mucho éxito, Postdata, pero fue un muy buen arranque porque conocí ahí por ejemplo, Arturo Pérez, que fue por 16 años pianista y tecladista más bien de Luis Miguel, y él se volvió en ese entonces, cuando yo tenía 17 años, mi mentor. Me ponía a cargar los teclados y me ponía a conectar los cables MIDI, todo eso, ¿no? Había quien me decía, oye, mira que se abusa de ti, pero en realidad yo estaba ya aprendiendo. Yo lo que quería era justamente llegar a estar al lado de una persona de este nivel para aprender. Claro, había que ayudarlo a cargar porque entonces eran pianos un poco más pesados y tal, y había que llevar 6, 7 teclados porque por ejemplo, esos samplers que tardaban una canción en cargarse un sonido. Sí. Eh, en fin, pero ahí empezó la cuestión y empecé a pasar por diferentes manos. Fui de ahí a tocar con Thalía, después fui a tocar con Magneto, que ya fueron dos artistas con los cuales salí por primera vez del país. Con Thalía salí por primera vez al Perú. Sí. Y De ahí empezó. hecho, coincidimos, bueno, con algunos artistas coincidimos, o bueno, les platico tantito, cuando Mateo no podía ir, me mandaba a mí, a veces yo también de repente no podía ir con algunos artistas, y nos íbamos ahí como siguiendo la Pues pista, ¿no? justamente en estos dos artistas coincidíamos. En Magneto tú habías tocado con Magneto y después entré yo a tocar con Magneto. Y con Cierto, Thalía con fue al Thalía, revés. tú Con primero que Thalía a mí. yo tocaba y cuando yo salí para irme con Magneto, entraste tú a tocar con Thalía. Sí, Entonces sí han ido nuestras andamos carreras ahí. ahí muy enlazadas, Sí, sí, sí. Luego afortunadamente. con Cristian también, ¿no? Y con Cristian también, con Pandora, Pandora igual. en fin, y los programas de tele, que Paco hacía todos esos programas de Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, y me invitó a colaborar como copista. Era mucha la música que se tenía que escribir cada semana, Sí, y era entonces, muchísimo. aunque el director de ese programa firmaba como el titular de las partituras, en realidad había un equipo de copistas, éramos 3 copistas comandados por Francisco, haciendo las partituras martes, miércoles, jueves, porque creo que el jueves empezaba a ensayar o el viernes. El Creo que viernes se el, ensayaba, pero era el viernes. muchísimo trabajo, Sí, era sí, sí. hacer Pero muchísimas también fue partituras. mucha,
fue mucho el aprendizaje. Hace unos días me estaba acordando de ti porque tuve que escribir una pieza con pasillo ayer Ah, sí, justamente y me exacto. acordé que esas fueron de las cosas esa fue una de las cosas que aprendí en ese trabajo. Todos los trabajos yo trato de sacarles un provecho. Todos los trabajos para mí son una gran oportunidad para aprender. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo de montarle un show a Vicente Fernández Jr. Y entonces me he pasado 3 días transcribiendo música vernácula, música de mariachi. Y la verdad es que ha sido muy interesante, no es la música que yo suelo escuchar, ¿no? Pero ya que me toca el trabajo, lo tomo con gran alegría y veo la oportunidad de aprender cosas. Por ejemplo, rápido les comparto que en llevo 34 transcripciones he hecho entre sábado, domingo y este lunes en la mañana. Y encontré que la dominante, los del guitarrón siempre voltean el bajo, en lugar de hacer primero, quinto, hacen quinto, primero. No sé por qué, si el tema está en fa, cuando pasa por do, el tipo hace do, sol, do. En fin, son cositas ahí que va aprendiendo uno en el camino y que van sumando a la carrera. Y después, ¿cómo es que entraste tú ya a la tele, mi Mateo? Bueno, en realidad yo mi primer contacto con la tele pues fue desde niño, porque de niño en Veracruz había un programa ahí en la televisión local mi papá era un gran agitador y me llevaba ahí a tocar al programa de Sabatino. Pero ya profesionalmente hablando, yo empecé a hacer muchos programas de tele, primero haciendo playbacks en los años 80, finales de los 80, justamente esa época de Magneto, Thalía por ahí, más de Magneto, Sí. ya en los 90 más bien, tenía yo un conocido que era el encargado de citar a los músicos para ir a hacer playback y me hablaba Sí. frecuentemente, ¿no? Y es algo que en realidad aparentemente es nada más jugar. Hay mucha gente que desprecia el papel del que hace playback, ¿no? Pero tiene su gracia también. Todos los trabajos tienen su gracia. Entonces por ahí empecé haciendo ciertos trabajos de este tipo. Todavía estaba siempre en domingo o estrellas de los 80 o este tipo de programas que había entonces. Y Sí. después empezó a haber un programa que se llamaba Eco, que eran, recordarás tú, horas y horas Sí. de noticiarios con variedad. Sí. Y de repente te tocaba ir a Televisa Chapultepec a tocar a las 3 de la A las mañana, 3 a de la una hora que mañana. nadie lo Sí. veía y tal, Sí, pero me ya ahí tocó. era tocar. Con Entonces Ricardo Rocha, ¿no? también ibas agarrando un entrenamiento de someterte a las cámaras. Con Ricardo Rocha hice El un programa, programa que se sí. llamaba En Vivo. En Vivo, Exactamente, me sí acuerdo que fui. hice un aniversario con él increíble. Y increíble porque ahí va la anécdota. Esa anécdota está dentro de una masterclass que doy de vez en vez, hablando de los requerimientos para trabajar profesionalmente. Y utilizo ese ejemplo en esta masterclass de lo que es la programación mental, ¿no? Yo fui a tocar en esa ocasión con un cantante, Roberto Carlos. Era el aniversario número 1 del programa en vivo. Y me acuerdo que me citaron y me pidieron que fuera vestido de ropa blanca, porque el señor llevaba una persona que te veía el aura. Y Claro, entonces sí. el piano iba a ser blanco también, tal y cual. Yo estaba preocupado más bien pues por la música, ¿no? Entonces llegué, me vio aquella mujer, me vio que estaba yo bien de mi aura, y yo decía, ¿a qué horas ensayamos? Nunca ensayamos. Cuando empezó la grabación del programa, que no era grabación, perdón, cuando empezó el programa porque era en vivo, me pusieron una cámara aquí al lado. Y yo, conforme fue pasando el tema, el primero lo logré tocar bien, pero para el segundo tema empecé a entrar en un pensamiento de me voy a equivocar, cuánta gente me está viendo. Yo tenía 19 años no, tendría 21 años, yo creo más bien. Y empecé con esa historia de esa cámara, todo el mundo me está viendo y no me voy a equivocar, me voy a equivocar, me voy a equivocar. Me di una perdida brutal. Yo no sé cómo el maestro Roberto Carlos pudo acabar cantando su canción, porque yo abajo lo que le estaba tirando era unas pedradas increíbles. En Y ese vivo, día aparte. aprendí, en vivo, y ese Exacto. día aprendí que cuando tú dices, me voy a equivocar, es seguro.
te equivocas, ¿no? Entonces, también aprendí ese día que ante una situación así, cuando llega el nervio, porque el nervio llega, hay que ir nota por nota, hay que estar muy atento con las notas, ¿no? Tocando simplemente y tan, ¿no? Tocando nota por nota, nota por nota. Esta plática que mencionas, más o menos de qué se trata o qué es lo que tocas ahí, es una masterclass, ¿no? Pues en realidad en esta masterclass hago un repaso de puntos que yo considero que son muy importantes para poder destacar en la industria de la música. Estoy hablando particularmente de tocar con artistas de estos de talla internacional. Estoy hablando de gente como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, o Cristian Castro, o Thalía, que ahora lo mencionábamos y tal, ¿no? Para entrar a tocar con ese tipo de gente o para trabajar en televisión en un alto grado. Yo actualmente dirijo el programa La Voz México, ahora estamos en TV Azteca, y todos esos trabajos tienen unas reglas que son no escritas y son muy sencillas, pero si no las haces es muy complicado, ¿no? En esa masterclass voy pasando diferentes puntos a tocar. Hace un rato comentaba de la autoprogramación. Te mencionaré, por ejemplo, ahorita otro. El comportamiento, cuando tú vas a trabajar. Hay veces que, bueno, normalmente tú tienes que compartir la habitación con un compañero, ¿no? Y hay veces, a mí me ha tocado, de algún compañero que es un excelente instrumentista, pero llega al cuarto y aquí el cuarto es una revoltura, es un tiradero, sale de bañarse, tú entras a bañarte y aquello es una alberca que tú no te explicas cómo logró él inundar todo, ¿no? Sí, Y sí, me ha entonces después pasado. de un tiempo, dices, oye, yo ya no quiero dormir con ese, un cambio de cuarto, ¿no? Y lo mandan con alguien más porque es muy buen músico, vale la pena intentarlo, ¿no? Y después aquel otro pide cambio de cuarto y después con otro hasta que al final se tiene que ir. Y es un buen músico y no tiene nada que ver con la música esto, ¿no? Pero es una cuestión de convivencia, el andar de gira, tú lo sabes, es muy bonito, pero Sí, también es muy cansado. Después de varios días de andar de gira, de dormir poco, de comer raro, de andar tal vez lejos de tu familia y que tienes algún pendiente o tal y cual, empiezan a haber ciertos roces, es algo yo creo normal. Y claro, si tú llevas aparte la situación a un extremo, dejando todo el cuarto tirado y tal y cual, la situación se va a tensar más y la probabilidad de que empieces a ser indeseado en el medio, en el grupo y vaya saliendo de a poquito es importante. Entonces hablo con los muchachos de esto, ¿no? Porque son cosas que en la escuela no te dicen. En la claro. escuela, pues uno revisa las escalas, los acordes, la técnica, el repertorio, pero hay otras cosas como esta que son muy importantes, la puntualidad. De repente hay gente que toca increíble, pero hoy lo dejó el avión, mañana llegó una hora y media tarde al llamado en la camioneta y todo el mundo está arriba de la camioneta esperándolo y tal. Y entonces hay un momento en el cual el artista o el director musical en cuestión deciden que es mejor tener a alguien que tal vez no toque tan maravilloso, porque digamos que este es un maravilloso músico, pero que no te tenga con el alma en un hilo de que no sabes si va a llegar o no va a llegar, si va a perder el vuelo, porque hay veces que perder el vuelo a Monterrey no hay problema, porque a Claro. Monterrey salen 20 aviones al día, pero hay veces que perder un vuelo a Ciudad Obregón puede dejar a tu Sí. artista O a sin Perú, ¿no? pianista o sin guitarrista o a Perú. Un Sí, vuelo sí, sí. internacional ya es otra cuestión. Entonces Exacto. son pequeños detalles, el cuidado del equipo. Es importante tocar bien y ser puntual y vestir bien y tal y cual, pero hay gente que llega con los cables que no sirven, ¿no? El piano, la guitarra, ya el jack está Sí, sí. maltratado y entonces mete ruido, mete una tierra y es lo mismo, empieza entonces
una guerra o un conflicto entre el equipo técnico, el ingeniero, los stages, la gente que está proviendo el audio en el lugar, ¿no? Y el músico aquel, que generalmente el músico aquel dice, no, mi guitarra está perfecta, ¿no? Y bueno, de a poquito, la mentira dura poquito, porque rápidamente uno se da cuenta de dónde viene el problema. Claro, Entonces es esto, Francisco, es un paseo por esos aspectos que no tienen que ver con las escalas, que no tienen que ver en teoría con la música, ¿no? Pero tienen todo exacto. que ver con poder estar bien en la industria. Sí, Lo mismo exactamente aplica para la televisión, ¿no? Si a ti te dan un llamado a una hora, tienes que estar ahí a esa hora. Si te dicen que vestido de negro, pero con una corbata blanca, si tú aceptas ese trabajo, si dices que lo quieres hacer, pues te pones tu corbata blanca, llegas ahí, no protestas, no das lata, en claro. fin, haces lo que se tiene que hacer para el trabajo y de repente de chavitos principalmente sufrimos la confusión de que decimos, no, yo toco súper bien, o sea, la corbata qué, ¿no? Y no, la corbata sí, la Sí, corbata sí. también. Es parte de ser profesional, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué dirías tú que son así como los aspectos más básicos para un músico para que pueda tocar en la televisión, para estar en un programa como La Voz México? O sea, bueno, tanto musicalmente sabemos que tiene que tener un buen nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, la lectura, no sé, algunos aspectos que tú sugieras. Pues en el caso de La Voz es un proyecto muy ambicioso, porque es un proyecto en el cual se ven muchísimos temas. Hay gente a la cual le puede ayudar mucho, ayuda mucho tener un repertorio ya de por sí, ¿no? Los músicos que estamos ahí, pues somos músicos que casi todos tenemos de 20 años para arriba de carrera, ¿no? Claro. Entonces eso ha permitido que como hemos pasado por fiestas, por bares, por cantantes muy famosos, por alguna convención amenizando ahí, tenemos un repertorio muy amplio. Pero por más amplio que es nuestro repertorio, por ejemplo, en esta última voz tocamos aproximadamente 800 temas. Eran 450 participantes que conforme va pasando el programa van bajando, pero al final, si, cuando hicimos la suma, decían que 900, yo me quedaré con el número de 800, que es un Wow, número muy respetable de temas. Y muchísimo. entonces, por más repertorio que tengas, va a haber mucho de ahí que no conozcas. Y hay cambios también muy de imprevisto. Claro. Una persona, Susana González, de Baja California Sur, viene y va a cantar ese Tristes Recuerdos, ¿no? En re. Pero cuando llega Susana al escenario, le queda rara. Entonces el personal coach que tiene, el vocal coach, me dice, Mateo, la podemos subir a medio tono, hagámosla en re sostenido, en mi bemol. No, que tampoco así, hagámosla mejor en re bemol, ¿no? Medio tonito abajo. Entonces ahí va medio tono abajo. Entonces ahí estamos hablando de que todos estamos transportando a primera vista. Sí. Digamos que ya tuvimos la partitura y que la estudiamos, ahí estamos transportando a primera vista, Y ¿no? muchas veces no puedes ni ensayar, ¿no? Tiene que ser en No, el no. momento y están corriendo la cámara y Después a cómo la va. hora, después en ese momento el productor del programa dice, no, ese tema no le queda a Susana, quitémoselo. Y mándale a los muchachos ahorita la de México lindo y querido. Y te llega a tu iPad la partitura. Y a leer. No hay tiempo para decir voy a ir a oírla, tal. No hay forma. No Sí, hay para dónde. Entonces tienes que leer muy bien. Un paso arriba de leer muy bien es transportar a primera vista. El que claro. transporta a primera vista es por entendido que lee muy bien, Sí. ¿no? Sobre todo los Porque, metales, ¿no? porque esto va aparte a sumarle grado de dificultad, ¿no? Y volvemos a las mismas reglas, a la puntualidad, al tener un buen equipo, porque en televisión también todo se graba. Si yo llego con un piano que al final todas las tomas van a quedar con ruidos, al final voy a hacer una lata. O Claro. si el guitarrista llega con una pedalera que mete ruidos, o el bajista, su jack,
mete ruidos, o al baterista se le mueven los platillos o son de mala calidad. Volvemos a lo mismo, un buen equipo, una buena presentación, una excelente puntualidad, una preparación musical muy importante ya para llegar a esos grados, una lectura muy, muy buena. No estoy hablando de leer sonatas de Beethoven a primera vista, porque tampoco es que tocamos algo así, pero en el territorio de la música popular, una excelente lectura. Y un poco más, que tengas la capacidad para transportar a primera vista sin ningún problema. Y no nada más medio tono para arriba, medio para abajo, porque hay veces que es 1,5 para arriba o 1,5 para abajo, y la cosa se pone buena. Bonita. Con el tiempo uno lo empieza a encontrar también como un reto, ¿no? Como les digo, yo siempre tomo todos mis trabajos como la gran oportunidad de aprender algo, y sí me doy esa labor, digo, a ver, vamos a transportar 1,5 tonos. De repente yo podría decir como director, no, no se puede. Hay veces que digo no se puede, porque también hay que saber decir que no. Luego piden cosas que son imposibles, ¿no? O que no este, entienden a nivel musical. en este tipo de trabajos es increíble, Francisco, tú lo sabes. Uno se encuentra con artistas, con cantantes que tienen 30 años de carrera. Me pasó una vez, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, que le entregué el arreglo a un trío de cantantes que tenían entonces una carrera de 28, 30 años. 28, digamos, ¿no? Muy respetables. Y a la maqueta que le hice, le puse con un synth, con el sonido de un synth, grabé la melodía para que ellas supieran dónde iban a entrar y dónde iban a salir. También les mandé una versión del puro arreglo, de la pura pista, para que ellas pudieran practicar y cantar encima. Cuando me las encontré para comentar, una de ellas me dijo, me gusta mucho, pero no me gusta la marimba. Y le dije, ¿qué marimba? Es que ahí hay una marimba. Yo para nada había puesto un sonido en marimba. Y bueno, para no hacer el cuento largo, la marimba que ella decía que era una marimba era La el melodía. mini-moog. El mini-moog. Un sonido totalmente electrónico. Y no puede uno creer que un cantante de 28 años de gran fama internacional no conozca una marimba, que no haya ido a los portales de Veracruz y que no haya visto a alguien tocar la marimba y que sepa cómo suena una marimba. Entonces, en ese medio de repente hay mucha ignorancia. Y a uno como director y a los músicos también, les toca decirles las verdades a esos artistas. Y ellos lo agradecen mucho, porque es gente que está acostumbrada a que mucha gente les dice que sí a todo y les festeja todo. Oye, ¿cómo se ve ese vestido? Maravilloso, aunque se vea gorda, ¿no? Oye, ¿cómo oyes esta figurita? Lindísima, qué inspiración. Y entonces se vuelven gente muy insegura, producto de que no saben cuándo alguien les está hablando en serio, porque normalmente la gente siempre les está dorando la píldora y haciéndoles caravanas y tal. Entonces, cuando alguien de estos artistas te dice, ¿cómo se ve ese traje? Y le dices, te ves gordo, hermano. Te lo agradecen, porque... Y entonces, cuando tú les dices que algo está bien, ellos saben que tú les estás diciendo que está bien de verdad, porque cuando te parece que está mal, tú les dices, no, a mí eso no me gusta, ¿no? Entonces, ellos eso lo valoran mucho el tener una persona cierta. Después pueden hacerte caso o no hacerte caso. Después, aunque tú les digas eso está raro, ellos pueden decir, hagámoslo así porque así me acomoda y va. Pero ellos saben que tú les dices la verdad, y eso creo que es también una parte muy importante. Dentro de decir la verdad, hay formas de decir la verdad. Exacto, es lo que te iba a decir. Tampoco es así. Y tiene que haber cierto nivel de confianza porque también lo sabemos, yo que también he trabajado con artistas, que no es tan fácil si no hay previamente una buena relación, ¿no? Porque también hay muchos que el ego es un poco grande y sí se pueden molestar y hay gente que ha salido corrida por ese tipo de cosas, ¿no? Yo he salido corrido por ese tipo de cosas. Yo he salido corrido, pero afortunadamente en el camino va uno aprendiendo, ¿no? En el momento que me corrió esta cantante a la cual le hice una puntualización muy frontal,
dije, bueno, pues está bien, ¿no? Si no, si ella lo que quiere es que yo le ande dorando la píldora, prefiero no trabajar aquí y que tener que andar ahí diciendo mentiras para que ella siempre esté cómoda. Pero después reflexioné y me di cuenta que pude haber dicho lo mismo de de una otra manera manera. mucho más amable, ¿no? Y Claro. bueno, pues esa es la pequeña ventaja, la pequeña gran ventaja que yo pongo en manos de mis compañeros, de músicos exitosos y en general, ¿no? Que a mí ya me tocó, por ejemplo, que me corrieran de un lugar para aprender esta cuestión. He aprendido el valor de lo que es decir la verdad, pero también he aprendido el valor de decirlo de cierta manera que no sea tan agresivo, ¿no? Exacto. Y al final, si lo logras, te lo agradecen de muy buena manera, ¿no? Y no resultas corrido como yo, que eso pasó hace 14 años, algo así, pero Sí, bueno, se sirvió para aprende. algo, sirvió para algo. Mi querido Matius, pues hay muchísimas cosas que podemos hablar. Normalmente trato de que se mantengan a 20 minutos. Nos pasamos un poquito, pero no importa porque el tema es muy amplio. Yo quisiera igual, aprovechando ahorita, pues comprometerte, invitarte a ver si podemos platicar en vivo con, pues, con toda la comunidad de músicos exitosos, como lo hemos hecho hasta ahorita por medio del grupo de WhatsApp, que hemos tenido masterclass con gente que se dedica a esto, que él vive de la música 100%, que estamos día con día dándonos los topes y queremos compartir con el resto de los músicos que están empezando, o a lo mejor que también son profesionales, pero que quieren saber un poquito más de este mundo más especializado, ¿no? Ya por ejemplo, en tu caso, la televisión, los artistas. Entonces, eh, para ver si podemos hacer contigo una masterclass en directo para que también la gente que esté interesada pueda platicar, hacerte las preguntas y, y que puedan estar ya ahora sí de tú a tú contigo, ¿no? Sí, justamente en ese momento de mi carrera me siento con ese deseo de compartir también eso que ha pasado en estos años. Eh, es bonito vivir las experiencias, pero es más bonito contarlas, ¿no? Yo creo que México es un país que ha tenido desde antes de nosotros y tengo la total certeza que después de nosotros será igual una gran tradición de músicos. Han venido históricamente cantantes de todo América Latina y de España, principalmente Italia también, porque aquí hay una gran tradición. Y al yo tener la oportunidad de poder platicar con los muchachos, siento que pongo ahí un granito de arena, como los muchos que pusieron mis maestros, Arturo Pérez o Héctor Infanzón o el maestro Enrique Neri, ¿no? Eh, un granito de arena para seguir conservando esta gran tradición de músicos mexicanos, ¿no? Y para mí será un placer juntarme, tener una masterclass en vivo y a todo color para interactuar con la muchachada. Perfecto. Bien, entonces, Eh, Matius, pues entonces ya nos pondremos de acuerdo. Como siempre, les haremos llegar por este medio, por el grupo de WhatsApp. Los que no estén todavía dados de alta en el grupo de WhatsApp, vamos a dejar aquí el link para que sean de alta, porque ese es el medio en el que les comunicamos cuando hacemos las masterclasses. También estamos compartiendo mucha información ahí, porque como lo he dicho siempre, el objetivo de esto es poder profesionalizar a, al gremio en sí, porque todos nos beneficiamos de ello, ¿no? Si en la medida que empecemos realmente a aportarnos y a hacer las cosas de una manera profesional, también cambiará la forma en la que nos ven los que nos contratan, los seguro. dueños de los lugares, los artistas. Entonces, empezamos de alguna manera a tratar de profesionalizar y ese es uno de los objetivos, ayudar a los músicos a profesionalizarse porque es bueno para todos, ¿no? Entonces, mi querido Mateo, también platicaremos sobre, Mateo está haciendo un curso muy bueno, yo ya lo vi, de platícanos tantito de eso, mi Matías. Bueno, es un curso, también esos regresos a las raíces. Fui invitado a un fandango en Tlacotalpan, en Veracruz, yo soy veracruzano, como les digo, y un maestro laudero, constructor de instrumentos jarochos, y también requintista y sonero, me platicó que quería hacer un método de punteos pues, para tratar de conservar, preservar la tradición del son jarocho. Yo he estado trabajando con él, hemos trabajado por 3 años porque empezó como un proyecto de un método, nada más unos ejercicios y luego se volvió un método con video y luego un método con audios para practicar.
Entonces, ha sido un proyecto muy interesante, está listo, está terminado y estamos trabajando en en poner todos esos elementos en manos de todos los guitarristas, bajistas. Es una música nuestra y es una música que al conocer nuestras raíces nos volvemos mejores músicos. Yo siempre he platicado de cómo los brasileños han hecho su bossa novita normal, que algún día fue una bossa nova normal, la han vuelto un jazz brasileño, porque la han llevado allá arriba, la han reventado, explotado a dimensiones mayores. Los cubanos de sus boleritos han vuelto el jazz cubano que hoy conocemos y tal, y le sacan todo el provecho a su tradición. Y en cambio nosotros como mexicanos muy poco provecho sacamos de nuestra tradición, volteamos mucho hacia el rock, hacia el jazz, lo cual está bien, pero después fusionar estas cosas, fusionar este son jarocho con jazz o con rock, son los nuevos productos que en verdad pueden llamar la atención desde afuera, porque si Claro. quieren rock, pues lo llevan de Inglaterra, si quieren jazz, pues lo pueden llevar de Estados Unidos, pero si encuentran una fusión mexicana con lenguaje de jazz, con lenguaje de rock, con lenguaje de qué sé yo, ahí sí que podemos hacer voltear hacia México. Entonces yo creo que sí tenemos que voltear hacia lo nuestro y este método es una muy buena entrada a la música veracruzana, son 11 sones para tener una conciencia de qué se trata esto y hay el chance de improvisar y todo eso. Entonces, bueno, ahí el lenguaje que tú tengas del mundo del jazz, del rock, del clásico, lo puedes meter ahí, buscar una fusión y ir a dar a Sí. Praga a tocar eso, ¿no? Está genial, ¿no? Aparte, lo que decimos, ¿no? Para, pues, por ejemplo, para tocar en la tele tienes que conocer muchos estilos, para tocar con Así artistas es. tienes que tocar muchos estilos, y mientras más estilos conozcas, no importa que te guste a ti el rock, ¿no? O que te guste el Sí. jazz, o que sea tu especialidad, mientras más estilos conozcas, eso es mejor, por donde lo veas, ¿no? Entonces creo que es una muy buena oportunidad para conocer ese tipo de música. Así es. Yo siempre les digo cuando, normalmente la pregunta en los taxis o ahora en el Uber del taxista, ¿sabes músico? ¿Qué estilo de música toca, no? Y yo contesto, pues la verdad, de toda, de toda. El músico mexicano, esa es otra gran virtud que tiene. Si yo me dedicara únicamente a los danzones, pues tendría también a más trabajo en los danzones. Si yo tocara únicamente jazz, pues solamente tendría trabajo en el mundo del jazz. Si yo tocara únicamente bossa nova, pues solamente trabajaría. Pero en cambio, como pues puedo tocar una quebradita, puedo tocar una salsita, puedo tocar un bolero, puedo tocar una rola disco, puedo tocar un mambo, puedo tocar un son jarocho, puedo tocar un son jalisciense. Entonces, el tener esos elementos te ayuda mucho. Un programa como La Voz sube un cantante y canta un tema de rock, el siguiente canta un bolero, el siguiente canta un tema de Lupe D'Alessio de hace 25 años, el siguiente canta un tema de Muse del día de hoy, el siguiente canta un mambo, el siguiente canta un reggaetón, el siguiente, y así es. Entonces tienes que conocer de todo y si no es muy difícil que puedas trabajar en un programa como ese. Tú te acuerdas Bailando por un Sueño, pues era lo mismo. Había el Sí, que salía y bailaba merengue, pero la siguiente era una salsa y la siguiente era una rola como Memories, así toda sí, teatral y tal, ¿no? Entonces tienes que conocer de todo. cuanto estilo te sea posible, hay que entrarle. Exacto. Bueno, pues ya nos estábamos despidiendo y mira, todavía nos aventamos. Es lo que me pasa con mi querido Mateo, que vamos a estar horas y horas y horas platicando. Pero Así bueno, es. lo dejamos por aquí también para que no sea tan pesado, pero va a ser mucho más interesante tenerte en vivo, mi querido Matthews. Te Pues agradezco sí, muchísimo, muchísimo tu presencia aquí. La nada que verdad es agradecer. que es un placer estar aquí platicando contigo y pues vamos a seguir platicando, pero va a ser muy interesante cuando ya tengamos también la retroalimentación de los demás integrantes de la comunidad de músicos exitosos. Sin duda, Por, pues muchas gracias, Francisco. Y gracias, bueno, mi pues Matius. quedamos en la cita, ya nos ponemos de acuerdo en la fecha y nos vemos, muchachos, nos vemos. Hasta la próxima.